Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Álvarez y soy el responsable de desarrollo de negocio de Amazon Web Services en EMEA y trabajamos con soluciones de Machine Learning. Hoy vamos a enfocar en cómo desarrollar y adoptar una estrategia de Machine Learning para que la estrategia de negocio se pueda apoyar en estas tecnologías y puedan ayudar a los clientes a desarrollar nuevas iniciativas, crear nuevo valor y poder conseguir los objetivos de las compañías. Si nos ponemos a pensar en cuáles son los retos que las compañías están viendo a la hora de adoptar Machine Learning, son muchísimos, pero hay tres que son principalmente en donde queremos enfocar hoy y cómo Amazon les puede ayudar a poder llevar a cabo una estrategia de Machine Learning con éxito. La primera es la definición de lo que es una estrategia de Machine Learning. Machine Learning es tecnología que ha estado durante mucho tiempo en el mercado, pero es nueva para muchas compañías y desarrollar una estrategia sobre Machine Learning puede causar dudas y preguntas de los clientes y es algo que tenemos que enfocar. Segundo, el conocimiento. ¿Tenemos el conocimiento correcto? ¿Sabemos qué es lo que es Machine Learning? ¿La gente está preparada para utilizarlo? ¿Hay confianza en cómo utilizar Machine Learning a la hora de desplegar y desarrollar mi trabajo dentro de una empresa? Y por último, la identificación de los casos de uso. Estas son las tres principales áreas donde queremos enfocar hoy y los tres principales retos donde creemos que a través de las mejores prácticas y a través de las tecnologías Amazon Web Services les puede ayudar a alcanzar sus objetivos. Enfoquemos primero en la definición de una estrategia de Machine Learning. Primero de todo, debemos entender cuál es la estrategia que queremos adoptar. Dependiendo del nivel de adopción y de madurez que yo tenga en la empresa, puedo tener diferentes caminos y pueden ser híbridos y puedo utilizar ambos. Podemos tener una estrategia basada en datos. Esta estrategia necesitará primero la información, crear un repositorio de información y tener también los recursos adecuados, científicos de datos, personas que nos puedan ayudar a explorar la información y a tomar mejores decisiones a través de esa información y crear los modelos de Machine Learning que den salida y respuesta a mis necesidades y a mis retos. O la segunda, opción, el segundo camino que puedo recorrer es utilizar inteligencias artificiales. Modelos que ya han sido preentrenados, definidos, que hacen una tarea específica y que nos permiten, por ejemplo, hacer reconocimiento de imágenes o análisis de sentimiento o un motor de recomendación basado en Machine Learning. Y esto simplemente tengo que darle la información, los datos que poseo y el modelo ya está entrenado a través de Amazon Web Services y me aprovecho de ese conocimiento que Amazon tiene. Lo ideal, tener las dos combinadas. Que yo tenga la capacidad de crear mi repositorio de datos, lo que normalmente se conoce como Data Lake, que lleve toda la información con todo el conocimiento que eso me pueda dar, que tenga gente preparada para tomar decisiones y poder crear nuevos modelos de los cuales se beneficie el negocio, y también reutilizar cuando se pueda todos estos modelos de inteligencia artificial. Además, estos modelos de inteligencia artificial que están entrenados por Amazon pueden enriquecer la información que yo ya tengo per se dentro de la compañía. Segundo, crear la práctica. Y no crean que crear una práctica de Machine Learning significa simplemente tener científicos de datos, data scientists. Lo que significa es, tengo que tener personas como personas de negocio, de las diferentes unidades de negocio, de marketing, de ventas, dependiendo del área donde quiera trabajar, porque esos son los expertos a los cuales le tengo que dar una salida. Machine Learning no es nada sino tecnología que me permite dar valor de negocio. Tener expertos de Machine Learning que me permitan utilizar estas nuevas tecnologías, como TensorFlow, MXNet, y las diferentes soluciones de Amazon Web Services, y tener también la capacidad dentro de ese equipo de tener DevOps, lo que normalmente ahora se llama Machine Learning Ops. Esa capacidad de poder integrar, de poder desarrollar, de poder operar mi solución de Machine Learning de manera integrada y que cada vez que hay un cambio en la información, cada vez que hay un cambio en el modelo, esto se lleva a producción sin que tenga impacto en mi solución, en mi aplicación, en mi negocio. Debemos siempre, absolutamente siempre, trabajar con las unidades de negocio. Un error común es empezar proyectos de Machine Learning o analítica, Big Data, desde el punto de vista solamente técnico. Es súper importante entender lo que las unidades de negocio quieren obtener de Machine Learning, entender cuáles son sus necesidades y a través de ello seleccionar los casos de usos más apropiados que den salida, que den impacto, que resuelvan los problemas de las unidades de negocio. Basado en estos casos de uso, tenemos que seleccionar cuáles son los mejores. ¿De acuerdo? Y a la hora de seleccionar cuáles son los mejores, no hay mejor ejercicio que entender antes de la selección de casos de uso o la definición de casos de uso, entender cuáles son los KPIs, los objetivos de la empresa e intentar alinear estos casos de uso que puedo desarrollar con Machine Learning, alinearlos con los KPIs del negocio, con los objetivos del negocio. ¿Esto qué me va a garantizar? Que cuando tenga éxito mi proyecto de Machine Learning, como ha tenido éxito a la hora de impactar al valor añadido
o la línea de negocio, o los resultados, o los ahorros, o la resolución de problemas, va a tener mucho más éxito la adopción de estas tecnologías que si monto un modelo de Machine Learning que no tiene ningún KPI asociado. Dentro de estos casos de uso que hemos definido y que estamos alineando con los KPIs, podemos entablar, o podemos, mejor dicho, adoptar diferentes aproximaciones o estrategias. Una puede ser, si somos una empresa más conservadora, empezar con procesos que pueda automatizar. Todo aquello que ya hago, ¿cómo lo puedo automatizar? Por ejemplo, imagínense que tienen contratos y a día de hoy lo que hacen es escanear esos documentos, esos contratos, esas facturas y llevarlas a formato digital, y luego una persona va a esos contratos y empieza a analizarlas y tiene que meter notas dentro del ordenador, de la computadora, etcétera, etcétera. Machine Learning me puede ayudar directamente a hacer todo ese análisis para que se pueda digitalizar esa información y además hacer análisis directamente. Eso sería a lo mejor un proceso de automatización. O toma de decisiones, cuando hay un proceso en el que una inteligencia artificial puede tomar la decisión y donde no hay valor añadido que la persona tenga que intervenir. Esos son procesos donde debería de aplicar la inteligencia artificial, y debería ser, a lo mejor, si es la primera vez que quiero adoptar inteligencia artificial, debería de ser dónde debo de empezar. Segundo, ¿cómo puedo enriquecer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aumentar el valor de lo que ya hago? Por ejemplo, chatbots. Soy un e-commerce, soy un retailer, tengo una página web. Puedo establecer y añadir un chatbot, una inteligencia artificial que me permita interactuar con el usuario y hacer recomendaciones. Si estoy en un call center, un centro de llamadas, donde me están llamando constantemente por preguntas triviales, puede ser que alguna de estas preguntas triviales el chatbot las pueda responder y solamente las más importantes vayan a una persona, o cuando hay un problema muy importante es cuando realmente lo escalo. Esas son maneras de mejorar el servicio también. Por ejemplo, un caso de uso que estamos viendo mucho, lo vi hace poco en un cliente en España, es cómo mi Business Intelligence, mi inteligencia de negocio, como en vez de tener personas que van al portal y ejecutan un informe, un reporte, un cuadro de mandos y ven información y datos y tienen que pulsar diferentes teclas para analizar la información, podría hablar con Alexa y preguntarle a Alexa cuál es mi resultado de negocio de este trimestre respecto al anterior, y que el chatbot haga la pregunta a la computadora, al data warehouse, a la herramienta de análisis, y me resuelva el problema. Eso es añadir valor, y lo puedo hacer tanto internamente a la hora de expandir conocimiento, como externamente dar valor añadido al cliente, que son temas muy interesantes. La última es innovación, y con esto no estoy diciendo que no empecemos por intentar innovar, intentar ser disruptivos, pero estoy diciendo que si es la primera vez que estoy adoptando una estrategia de Machine Learning, seguramente me va a ser más fácil establecer una estrategia que siga estos parámetros que intentar revolucionar todo lo que ya hago. Experimentación. Una vez que he entendido el valor y tengo mis primeros casos de uso, las tecnologías como Amazon Web Services me permiten experimentar. Experimentar me permite que no hay fallo real, estoy aprendiendo de la prueba y del error. Tengo la capacidad de lanzar servicios como Amazon SageMaker, que está destinado a científicos de datos y que pueda hacer mi motor de recomendación, y si ha fallado pueda matar, digámoslo así, o eliminar esa instancia de Amazon SageMaker y que deje de pagar por lo que estoy utilizando. Con los modelos anteriores de utilización de software era imposible. Yo tenía que comprar licencias, tenía que instalarlas, tenía que mantenerlo, tenía que escalar. Con nuestras soluciones, tanto de Machine Learning como inteligencia artificial, puedo experimentar y solamente pagar por lo que necesite. ¿Esto qué me permite? Experimentar. Y es un valor enorme dentro de una compañía que yo tenga esa capacidad de no tener miedo a esa experimentación. Y una vez que eso ha funcionado, puedo escalar dentro del departamento, dentro del país o dentro de todo el mundo, a los diferentes departamentos de las diferentes sucursales de mi empresa en todo el mundo. Eso es el valor añadido realmente de hacer Machine Learning con nosotros. No es mantener una infraestructura, no es mantener una solución ni contenedores, es realmente utilizar Machine Learning con personas que saben y enfocar en valor, y que el tiempo a resultado sea mucho más rápido, ya sea desde el punto de vista de IT como desde el punto de vista de negocio. Por último, hay que ser tácticos, y esto es algo que en Amazon conocemos muy bien. Llevamos más de 20 años trabajando con inteligencias artificiales, con inteligencia artificial dentro de nuestro portal de recomendación, de búsqueda, las diferentes soluciones, Alexa, los robots dentro de nuestro Fulfillment Center, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo embeber Machine Learning dentro de todo lo que hago en mi organización? Y el motivo es muy simple, tengo que tener una ventaja competitiva. Y si estoy esperando, seguramente habrá
mi competidor, mi vecino, que lo hará antes que nosotros. Y eso le va a dar una ventaja competitiva. Y en este mundo en el cual todo cambia rápidamente, en el cual tal vez la fidelización es uno de los grandes problemas de las empresas, dar este valor añadido, dar nuevos servicios, nuevos canales de generación de beneficio es súper importante. Y esta es cómo deberíamos establecer una estrategia de Machine Learning. Pero ¿qué conocimientos, qué capacidad necesita este equipo? Hagamos un overview, una visión rápida de todo eso que hemos visto en las primeras diapositivas. Primero, necesitamos ingenieros de datos, necesitamos personas que seguramente las tengamos ya en la empresa, que se dediquen a recoger, a almacenar en el formato adecuado, en el tiempo adecuado, a la velocidad adecuada los datos. Los datos siguen siendo importantes. Es fundamental tener una estrategia de datos, almacenarlos para poder explotarlos, para poder utilizarlos, no almacenarlos simplemente porque tengo petabytes de datos, sino almacenarlos de tal manera que luego, con estas tecnologías que Amazon dispone o pone a disposición de los clientes, se puedan utilizar. Pero es muy importante, ellos tienen que saber qué datos quiere el negocio, el caso de uso, para poder proveerlas de forma ágil. Segundo, necesitamos personas que tengan ese perfil de data scientist, ese perfil de científicos de datos, que estamos viendo cada vez más demanda dentro de las organizaciones. Y dentro de ellos, como pueden ver en la diapositiva, puede haber diferentes perfiles. Puedo tener personas que se dediquen junto al negocio y a los ingenieros de datos a hacer una visión más exploratoria de lo que me están diciendo los datos, por si encuentro un patrón o una oportunidad de negocio o un nuevo caso de negocio que antes desconocía, o puedo tener personas que se dediquen realmente a industrializar, a desarrollar estos modelos de tal vez un motor de recomendación, reconocimiento de imágenes, un chatbot, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos perfiles son muy importantes y además los puedo incluso intercambiar. Son perfiles que yo podría decir un día están haciendo research o están haciendo búsqueda y otro día van a estar haciendo desarrollo. Pero dentro de este equipo, como pueden ver, no es solamente un perfil, es mucho más amplio que eso. Tengo que crear una práctica con todo este tipo de perfiles. Machine Learning Ops. Todo el mundo sabe a día de hoy que el DevOps, la capacidad de poder desarrollar y operacionar esos modelos, ponerlos en productivos, mantenerlos, que sigan funcionando, el cortar o eliminar ese silo, esa falta, esa unión entre el desarrollo del software y ponerlo en operativo, se tiene que eliminar. Esa capacidad de DevOps la debo de tener integrada, ya sea que los equipos tienen esa capacidad o tengo un equipo de DevOps que se dedica a ayudarnos a que esos modelos de Machine Learning están constantemente entrenados, a disposición del usuario, conectados, si hay un cambio en el dato, si hay un cambio en el modelo, que no haya un impacto dentro de lo que es mi aplicación de negocio y a mis usuarios. Expertos del dominio, expertos de la materia, digámoslo así, expertos que conocen lo que es marketing, conocen lo que es ventas, conocen lo que es fashion, si me apuran, lo que es retail, lo que es moda, lo que es finanzas, son súper importantes. No me puedo aislar de lo que es el negocio, porque al final Machine Learning me permite, como decíamos antes, encontrar una necesidad de negocio, un caso de negocio y poder crear una solución que dé salida a esa necesidad. Por lo tanto, tengo que involucrarlos para tener su feedback y para poder desarrollar estas soluciones. Y desarrolladores, developers de aplicaciones que me permitan también, en un momento dado, crear nuevas soluciones. Estamos viendo en el mundo financiero, por ejemplo, muchas soluciones de fintech, que son nuevos modelos, nuevas aplicaciones móviles que quiero utilizar. Incluso la banca más tradicional está empezando también a utilizar, digamos, esa línea de trabajo. Estamos viendo también en muchas de las áreas, en muchas de las industrias, esa transformación de crear departamentos de innovación que se comportan mucho como una startup. Y es una cosa que es más a más, se está imponiendo más en los negocios. Entonces, tener la capacidad de tener esa agilidad a la hora de desarrollar aplicaciones es muy importante. Además, en Amazon, aparte y además de todo lo que es la recogida de datos, el almacenamiento de datos, la analítica clásica y Machine Learning, rodeamos a cualquier equipo de IT con la capacidad de crear aplicaciones móviles, de crear soluciones, de tener bases de datos, no SQL, SQL, de grafos, Big Data. Por lo tanto, puedo tener una visión holística y puedo integrar diferentes necesidades de IT simplemente con un clic en la consola. Y eso es parte del valor añadido que le podemos dar alrededor de nuestra estrategia de Machine Learning. ¿Cuáles son o cómo identificar los casos de uso? Si ustedes ya tienen un caso de uso que han validado con el negocio y que creen que es el mejor y que está alineado con los KPIs del negocio, etcétera, etcétera, no tienen que reinventar la rueda. Pero si ustedes se encuentran en una situación en la cual no saben qué hacer, no saben cuál es el caso de negocio más apropiado, les podemos ayudar a identificarlos. Lo que nosotros realmente hacemos es
ejecutar talleres en los cuales con el negocio y con IT de una empresa y con los perfiles de Amazon Web Services, tanto de Data Scientist como de Big Data, como las diferentes prácticas que tenemos, podemos desarrollar un taller en el que podamos tirar fuera, dentro de esas conversaciones, todos aquellos casos de uso que son más válidos para el negocio y todos los que van a tener un impacto mayor y que van a dar mayor valor. Dentro de esa táctica, muchas veces intentamos establecer, si ven el eje, que tenga valor, pero que también sea factible. Y buscamos estas soluciones aquí que dan mucho más valor y son factibles, cosas que puedo desarrollar, cosas que pueden tener un impacto rápido. También porque internamente, si es la primera vez que lo quiero hacer, puede ser un quick win dentro de la empresa. Pero también podemos desarrollar estrategias en las que podemos encontrar el caso de valor máximo, que tal vez no sea tan factible, pero que sea donde el cliente quiere desarrollar su estrategia. Es una cuestión de escucharnos, de tener esa tarea entre los diferentes departamentos y de ayudarles a ilustrar y a encontrar los diferentes casos de uso y darles también, información y conocimiento de cómo lo vemos nosotros y qué es lo que ha tenido más éxito en otros clientes. ¿Qué es lo que haríamos a la hora de recoger esos datos? Primero es tener ese taller y entender cuáles son los casos de uso y dentro de ello, que es un taller de descubrimiento de ideas de negocio, es socializar, entender cuáles son los KPIs de negocio. Esto es lo que yo les decía al principio. ¿Cuáles son las necesidades del negocio? ¿Cuáles son los KPIs para ese año del negocio? ¿Cuáles son los más importantes? E intentamos entender que dentro de esta tarea, de este ejercicio, de este taller, intentemos buscar aquellos que se alinean mejor o que están más próximos a estos KPIs de negocio. Y luego priorizarlos, es lo que yo les decía en alguna diapositiva anterior. Si es la primera vez que lo hacemos, intentemos seguir este orden. Si no, podemos seguir en distintos órdenes dependiendo de las necesidades de cada empresa. Primero, ¿cómo podemos automatizar? ¿Cuáles son aquellos que automatizan? ¿Cuáles son aquellos que mejoran o enriquecen? ¿Y cuáles son aquellos que son revolucionarios o que inventan un nuevo negocio? Y ahí, a través de ellos, podemos elegir cuáles son los más factibles. Consejo y recomendación. Primera vez que estamos metiéndonos en el mundo de Machine Learning, de cómo utilizar estas técnicas, lo más factible que va a dar más valor y que se va a tener más visibilidad siempre va a ser automatizar, luego enriquecer y por último innovar. Pero esto es una discusión que tenemos que tener con ustedes y que ustedes tienen que elegir. Nosotros les recomendaremos, basado también en nuestra experiencia y con otros clientes, cuál es la mejor opción. Tenemos que identificar cuál es el dueño del negocio. Es súper importante entender quién maneja el negocio para tener también un sponsorship. ¿De acuerdo? Intentemos tener el sponsorship también de negocio para que esa persona esté detrás y esté enganchada en el proceso de desarrollo y de participación a la hora de desarrollarlo y ponerlo en producción. Y también socializar el éxito de esa posible solución. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda y festeje que cuando algo se ha hecho bien, utilizando nuevas tecnologías, tiene un impacto y que el negocio lo está adquiriendo y lo está haciendo como suyo. Identifiquemos, y esto es algo un poquito más técnico, identifiquemos si, caso de negocio, tenemos la información. Porque tal vez tengamos un caso de negocio, algo que yo quiero hacer como negocio, esto entra dentro de si es factible, y tal vez no tenga la información, o los recursos, o la gente que se puede involucrar, no solamente son datos. Y eso seguramente va a ser un filtro que me permita, o que me diga si tal vez ese es el caso de uso en el que tengo que invertir. Porque si no tengo información, o no tengo los recursos, o no tengo el enganche con el negocio, tal vez no sea el caso de uso adecuado. Busquemos aquellos que me permitan realmente tener éxito, involucrar la parte de negocio, junto con IT y con Amazon Web Services. Veamos el valor. Una vez que estamos desarrollando esos negocios, esas ideas de negocio, intentemos también explicar al negocio, a la empresa, a nuestros clientes, si es necesario, si somos una consultora, cuál es el valor de utilizar Machine Learning, cuáles son los retos, anticipemos los retos, entendamos también la complejidad que tiene la adopción de estas soluciones. Intentemos anticiparnos a la hora de ponerlo en productivo, realmente, si tengo que tener una explicación o dar una explicación, mejor dicho, a las diferentes personas que lo van a utilizar. Intentemos explicar el valor, porque tal vez no lo entiendan del todo per se. Y eso es parte del ejercicio de gestión del cambio también, si lo desean, a la hora de utilizar nuevas tecnologías. Explicar el valor, para que ellos entiendan que a partir de ahí la inteligencia artificial no sustituye, sino lo que está haciendo es proveer y capacitar a las personas a tomar mejores decisiones. Entendamos y hagamos ese análisis del valor e intentemos compartirlo a través del impacto. Es decir, esta solución, ¿cuál es el impacto en ahorro de costes? ¿Cuál es el impacto a la hora de acelerar las ventas? ¿Cuál es el impacto a la hora de mejorar el tiempo a valor? ¿Cuál es el impacto a la hora de retención de personas que están viendo mi blog, mi página web? ¿Cuál es el impacto a la hora de hacer venta cruzada de diferentes productos? Intentamos también explicar esto al negocio para que entiendan el valor.
Y por último, que nos puede beneficiar a la hora de desarrollar rápidamente nuevas soluciones es, si identifico, digamos, un conjunto de datos con una solución con la cual quiero empezar, intentemos también unirlos dentro de este conjunto, de este segmento, para, si es necesario o si se desea, poder implementar ese segundo o tercer caso de uso mucho más rápidamente. Porque será más rápido implementar el segundo y el tercero sobre el mismo conjunto de datos, si es un caso de uso válido de negocio, que si tengo que empezar otra vez el proceso de alimentar lo que se conoce como data lake, alimentar la plataforma, empezar a instalar, etcétera, etcétera. Es una cuestión de agilidad, de poder llevar al máximo el impacto en negocio de Machine Learning. ¿Cómo puedo crear confianza dentro de los usuarios? Este es uno de los retos que van a tener, sobre todo con usuarios que pueden estar más reticentes a la hora de adoptar nuevas tecnologías o que ellos piensan que pueden saberlo mejor o que siempre lo han hecho ellos. Ese análisis que ahora la máquina me está haciendo un forecast de ventas, un forecast de demanda. Ahora la solución esto de Machine Learning me está recomendando qué tengo que hacer. ¿Cómo puedo realmente entender cómo adoptar esta estrategia a la hora de la adopción de los usuarios, a la hora de compartir información, a la hora de educarnos todos de cómo utilizar estas tecnologías? Primero de todo, expliquemos el contexto, los objetivos que queremos alcanzar y las condiciones. Expliquemos cómo se ha hecho ese análisis, expliquemos cómo se ha creado esta solución, expliquemos cuál es el impacto, expliquemos cómo funciona, para que la persona que lo va a utilizar lo entienda. Segundo, demos visibilidad. Expliquémosles qué conjunto de datos estamos utilizando. El negocio es el dueño del dato, no IT. El negocio es el dueño del dato. Ellos conocen su negocio a través de sus datos y veamos los resultados. Y expliquémosle cómo esta inteligencia artificial, este modelo de Machine Learning, está haciendo el forecast. Estos son los datos de entrada y estos son los datos de salida. Y esto me va a permitir dar confianza de lo que está haciendo la solución en vez de tenemos que creer lo que está haciendo la solución. Enseñémosles los datos, ellos conocen sus datos. Enganchemos con la línea de negocio, permitámosles hacer preguntas, expliquémosles lo que estamos haciendo. Tengamos sesiones en las que compartamos cómo se ha hecho y cuáles son los resultados y cómo funciona. Eduquémosles, no simplemente le digamos, a partir de ahora tienen que confiar en este motor de recomendación o en este motor de forecasting, por ejemplo. Y por último, validemos la solución. Habíamos visto anteriormente que tenemos datos de entrada y datos de salida, el negocio conoce los datos, validémoslo. Agarremos un conjunto de datos del pasado, un conjunto de datos tal vez del 2019, 2018, que sabemos ya los resultados, y pensemos si agarro, por ejemplo, el primer trimestre de 2019, hagamos un forecast, una predicción del futuro en Q2, Q3, Q4 de ese año, y veamos los resultados. Y esto es algo que va a dar también confianza y va a explicar dentro de estas sesiones por qué tengo que adoptar estas soluciones de Machine Learning y los beneficios y cómo me va a ayudar a mí como persona dentro de cualquier departamento a tomar mejores decisiones y enfocarme en aquello que importa, la toma de decisión a través de los datos, la ejecución, tener más tiempo para tomar más decisiones y tener más impacto dentro del negocio. Por último, y muy rápidamente, cómo Amazon, además de estas mejores prácticas, recuerden que llevamos más de 20 años utilizando Machine Learning dentro de todas las líneas de negocio de Amazon, cómo Amazon a través de sus tecnologías les pueden ayudar. Estas soluciones, cómo pueden ayudar en las diferentes estrategias. Todos tenemos claro que la parte superior es lo más importante. Tengo que entender cómo mejorar la experiencia de cliente, cómo puedo automatizar mis operaciones, cómo puedo hacer esa toma de decisiones mucho más ágil y cómo puedo innovar. Todos sabemos que tenemos datos. Tenemos ERPs, tenemos CRM, tenemos datos no estructurados, seguramente que representen el 80-85% de la información que tienen y que no pueden utilizar, por ejemplo, contratos. Hoy tenemos también social media, hoy tenemos también todos los entornos de Facebook, Twitter, Instagram, que tienen información sobre lo que están diciendo nuestros clientes sobre nuestros productos. Y es una cuestión de escucharles y de tomar nota de lo que ellos quieren y de poder optimizar lo que ellos necesitan de nosotros. Correos en los cuales puedo entender mucho mejor la información que tengo, documentos de diferente índole, Internet de las cosas, IoT, máquinas, factorías, coches, que son como personas que están hablando con nosotros a través de la información y que tengo que tomar en cuenta. Nosotros les podemos ayudar a crear ese repositorio de datos. Y si me piden, si no son técnicos, que lo expliques como su frigorífico. Ahí tienen que almacenar los ingredientes que en un momento dado pueden utilizar para cocinar. Y tienen que estar disponibles para las diferentes comidas y necesidades de mi familia o de mi negocio, en este caso con los datos, en un momento dado. Y están disponibles en su dato más granular, sin agregados, para que cuando tenga que hacer cualquier pregunta o tomar cualquier decisión, tenga toda la información disponible para tener un mejor resultado. A partir de ahí,
podemos ayudar a crear una estrategia de datos, como decíamos al principio. Si quiero realmente almacenar toda la información, si tengo científicos de datos, si esos científicos de datos quieren ayudarme a crear esos modelos de negocio, no hay mejor solución para crearlo que Amazon SageMaker. Amazon SageMaker me va a permitir tener una plataforma de principio a fin. Me va a permitir crear los modelos, que también los puedo tener creados en mi ordenador, en mi computadora local, y después llevarlo a la nube. Me va a permitir el crear el código mucho más ágilmente. Me va a permitir el poder entrenar ese código, ese modelo, mucho más rápidamente, porque no me tengo que dedicar a escalar servidores. Amazon SageMaker me va a permitir escalar, a dar la mayor potencia, a reducir el tiempo a resultado de esos modelos, lo cual va a tener una repercusión no solamente en resultado y en agilidad, sino en costes, ahorro de costes. Y me va a permitir también el hacer toda la optimización del código y también poner ese código a disposición de diferentes departamentos como desarrolladores, como una API, One Click Deployment, un clic que puedo hacer para el despliegue de ese modelo en producción para que se pueda utilizar e integrar con cualquier aplicación. Todo eso es súper difícil de hacer si yo me dedico, en vez de hacer Machine Learning, a crear infraestructura y a crear la plataforma para hacerlo. Y Amazon SageMaker se encarga de todo eso. ¿Beneficio? Es open source. Puedo utilizar TensorFlow, MXNet, PyTorch, puedo traerme mis propios contenedores con mis propios algoritmos. No les estamos diciendo que utilicen una tecnología u otra. No necesito utilizar infraestructura, mejor dicho, no necesito preocuparme de la infraestructura, me puedo dedicar simplemente a crear valor de negocio desde el punto de vista de IT. Voy a reducir costes a través de algo que llamamos Spot, que es muy único, que me permite reducir el coste de ejecución de mis modelos y de la computación masiva dentro de Amazon. Si están interesados en aspectos más técnicos, les podemos ayudar a entenderlo en las siguientes sesiones. Podemos enfocarnos en probar y experimentar, ¿se acuerdan al principio? Los casos de uso sin preocuparme del coste, por esa reducción de coste a la hora de utilizarlo, por esa agilidad. Me va a ayudar al tiempo resultado, por lo cual el negocio va a esperar mucho menos a la hora de ver el valor. Y esa es una de las estrategias. Nosotros recomendamos que tengan una estrategia híbrida. La otra estrategia híbrida es que tengan soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros hemos preentrenado modelos de diferente índole y lo que tienen que hacer es simplemente tener un conjunto de datos que seguramente será mucho más pequeño y no tener el conocimiento de Machine Learning para crear los modelos. Y pueden beneficiarse de esta tecnología inmediatamente sin crear un conjunto o un equipo de Machine Learning. Análisis de sentimiento. Directamente en castellano, en inglés, en otros idiomas, puedo directamente agarrar esos datos y hacer un análisis de sentimiento de datos. Podría, por ejemplo, enchufar información de Twitter, traducirlas a lo mejor con otros servicios que tenemos en inglés, en castellano, y luego hacer un análisis de sentimiento de lo que está ocurriendo en mi negocio, lo que dicen los clientes de la industria. Podemos hacer una transcripción, si tienen call centers, si tienen centros de llamadas y lo que quieren hacer es, conforme un cliente está llamando, el poder agarrar esta llamada y hacer una transcripción del audio al texto, lo puedo hacer automáticamente. Y además puedo aplicar análisis de sentimiento sobre ese texto, lo cual es súper potente, por ejemplo, con Amazon Connect, que las personas que están al otro lado del teléfono, cuando escuchan al cliente, saben perfectamente si el cliente está contento o no contento y pueden recoger mucha más información sobre la llamada. Traducciones. Vemos también que en tiempo real o en batch podemos traducir, y es una de las capacidades que tenemos y muchos clientes nos están pidiendo, traducir documentos de diferentes idiomas, sobre todo clientes internacionales. Podemos tener de texto a voz, y hay muchos clientes que están embebiendo en sus aplicaciones la capacidad de poder hablar al cliente. Por lo tanto, tengo un texto que puedo traducir también con inteligencia artificial a diferentes idiomas y luego puedo hablar y con diferentes acentos. Hoy hablamos en castellano, pero podría ser un acento castellano o español de diferentes sitios del mundo. O en inglés igual y en diferentes idiomas. Chatbots, directamente pueden crear su chatbot, pero nosotros les proveemos con tecnología que le permita crear su propio chatbot fácilmente sin tener que programar, sin tener que crear el código, el modelo de datos. Podemos hacer forecasting. Si quieren hacer forecasting de demanda, de personal, financiero, pueden simplemente meter los datos que ustedes tienen en ficheros planos y utilizar forecast para tener un forecast mucho más preciso de sus ventas, de su demanda dentro de su negocio. Podemos tener modelos que me permitan entender imágenes y vídeos. ¿Está la persona feliz? ¿Es un hombre, es una mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Es rubio, es moreno?
etcétera, etcétera. Y entender también el contexto. Es una fiesta, por lo tanto puedo incluso indexar información. En compañías de medios de información, para vídeos, para imágenes, se está utilizando muchísimo a la hora de indexar toda esa información para ponerla a disposición del usuario y a través de ahí hacer una búsqueda mucho más precisa. Motores de recomendación. ¿Qué recomendación a través de mis datos puedo dar a mis clientes? A través de toda la información que yo puedo recoger. Y yo no tengo por qué crear un modelo de datos. Gestión de los documentos, de los contratos, como decía antes, no solamente el escanear un documento, sino también hacer un análisis de documento, cuáles son las compañías, cuáles son las fechas, cuáles son los conceptos más claros, lo que es una cifra, lo que es un título, lo que es una compañía, y poder hacer un análisis mucho más profundo dentro de toda la información. Hay clientes que tienen 20, 30, 40 años de contratos con sus proveedores y no son capaces de entender lo que está ocurriendo. Tienen que ir a un archivo físico y poder leerlo. ¿Puedo optimizar todo este proceso? Detección del fraude. A la hora de acceder a una página web, una aplicación, ¿cómo puedo detectar ese fraude proactivamente de forma rápida? Y también búsqueda corporativa. Puedo enlazar con diferentes fuentes de datos y hacer una indexación rápida y a través de Machine Learning entender lo que están buscando y mejorar mi búsqueda empresarial. Estos son diferentes aspectos en los que les podemos ayudar con la estrategia de datos y con la inteligencia artificial. Y el valor está en utilizar aquello que sea más óptimo en el momento adecuado y cruzarlo. Y a través de aquí, aplicaciones de móviles, análisis de datos, etcétera, etcétera, que está alrededor de esta plataforma y de estas soluciones. Poder volver a leer de los datos o a escribir, mejor dicho, resultados que enriquezcan mi fuente de datos, pero también embeberlos dentro de mis aplicaciones operacionales. A la toma de decisiones, no solamente que sea de la A a la Z, sino de la Z a la A, que yo pueda retroalimentar mis procesos de negocio con este conocimiento que adquiero a través de Machine Learning y que yo pueda automatizar procesos y la toma de decisiones en el momento, en el punto operacional, no solamente en el analítico final. Por último, ¿cómo les podemos ayudar? Podemos ayudar en toda la fase, con las tecnologías, evidentemente, que lo hemos explicado, pero también en la fase de descubrimiento de los casos de uso, en prototipar, hacer un experimento con esta información siempre que encontremos el caso de uso adecuado y ayudarles a crear una versión 1 de Machine Learning dentro de su empresa. Y puede llevar desde pocas semanas hasta 6 meses. Es algo que constantemente estamos haciendo con clientes aquí en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Asia, donde les podemos ayudar. Simplemente pregúntenos. Tienen una necesidad de negocio que quieren explorar cómo Machine Learning les puede ayudar y no saben cómo, díganos. Este es el sumario donde explicamos dónde les podemos ayudar. El Discovery Workshop, ese taller de descubrimiento de casos de uso, la creación del prototipo, la industrialización de ese prototipo, es decir, con nuestros partners, con nuestros professional services, ayudarles a llevarlo a productivo. Y con las tecnologías. Como resumen, para que cuando termine este vídeo se acuerden exactamente de las diferentes áreas, que no solamente es una, donde nosotros les podemos ayudar, con nuestro conocimiento y con nuestras tecnologías. Con todo eso, gracias y esperamos verles en el próximo webinar. Gracias.